ustedes por el aporte. Y bueno, para finalizar el día de hoy, recomendándoles que mañana a las 11 de la mañana continuamos con una serie de expositores. Da el uso de la palabra el doctor Félix Pablo Kraus, titular de la Oficina de Enlace con el Poder Legislativo del Ministerio Público Fiscal. Adelante, doctor, y gracias por venir. Gracias a ustedes, senadores, presidentes de las comisiones. Me siento muy honrado por la invitación y por la compañía de todos los expositores que me precedieron. La Procuración General de la Nación acaba de crear una oficina de enlace legislativo y yo me siento muy distinguido que la Procuradora me haya encomendado la tarea de conducirla. Nuestra labor es recibir inquietudes, requerimientos, a su vez proponerlos o transmitirlos, interesarnos en todos los asuntos de la legislación nacional y de las legislaturas locales que incumban de algún modo al cometido del Ministerio Público Fiscal Federal. Hice doble agradecimiento a todos los que se quedaron a esta hora, hice una cantidad de notas después de tantísimas exposiciones, por supuesto son tantas que ya no sirven para nada. Y además, como canta el Indio Solari y senador Fernández, cada día veo menos, así que estas notitas que tengo acá no sirven absolutamente para nada. A los ciegos no les gustan los sordos. Es cierto, es cierto. Y además ese tema aludía a una masacre, la del pabellón séptimo, ¿no? Se lo atribuía a uno de los asesinados en esa causa reabierta, después de tantos años. Bueno, después de todas estas dispersiones de presentación, la verdad es que se ha dicho mucho, pero no se ha dicho lo mismo a lo largo de esta tarde. Todos tenemos un código soñado, pero me parece que la idea no es pretender que los representantes del pueblo, de la nación y de las provincias sancionen el código deseado, sino sancionen un buen código que constituya un avance sobre el que hoy nos rige. Yo hago un poco de memoria. Formé parte siendo un adolescente casi, de la comisión de reforma que encabezó el doctor Mayer y el doctor Binder, como que era la plena ebullición democrática en el año 86 y convocaban hasta los empleados judiciales a participar, por supuesto, en la periferia, muy periférica de los grandes. Así que, de algún modo, los entusiasmos y las decepciones los vengo acompañando. Después estuve en la comisión de capacitación de la implementación del código que hoy nos rige en la capacitación de los empleados. Yo era secretario de la Cámara Federal de la capital. Y recuerdo perfectamente que hubo un momento de discusión acerca de si el modelo que se iba a seguir era el modelo mixto, que es el que hoy tiene el código, digamos, de la instrucción a cargo del juez con un fiscal convidado de piedra o no, de acuerdo a la voluntad que tenga el juez y al humor con el que se levante cada día, o el sistema acusatorio, llamado así a un sistema en el cual el fiscal investigara, porque perfectamente puede ser un fiscal inquisidor, digo, pero ese era el debate. Por supuesto, triunfó el modelo mixto con mayores notas inquisitivas, porque la discusión en aquel momento, el parteaguas en aquel momento y lo celebrado como un avance, que objetivamente lo fue la incorporación de la oralidad. Digo, la oralidad era el non plus ultra de la modernidad, conforme al lugar de donde veníamos, que era una ley que llevaba el número 2372. Que creas o no todavía rige en algunos lugares. En este momento en Paraná está sustanciándose un juicio de lesa humanidad que tramita bajo ese anacronismo decimonónico, que es la ley 2372, donde las víctimas de los crímenes de lesa humanidad están ratificando en unos cuadernos de prueba sobre los testimonios que dieron durante la instrucción en un ritual absolutamente ocioso, pero lesivo para su propio interés y sus condiciones emocionales y su expectativa de pronta justicia. Creo que lo están haciendo público como una forma de atenuación, digamos, de esos rasgos. Bueno, quiero decir entonces que en aquel momento no estaban dadas las condiciones, no existió el consenso y probablemente el estado de maduración de toda la grey forense respecto de cuál era el sistema de enjuiciamiento que debía regirnos han pasado unos cuantos años, desde el año 91 hasta ahora, y aquí estamos. En el año 2014 me parece que hay un consenso muy importante acerca de que el estado, digamos, de instalación en la modernidad hoy es un sistema de enjuiciamiento acusatorio donde la
el impulso de la acción, la colección de la prueba y la acusación la hagamos los fiscales. Carga que ya tenemos, solo que no tenemos la herramienta para llevarlo adelante. El artículo 5 del Código Procesal Penal de la Nación, la Ley 23.984, que hoy nos rige, y la Ley Orgánica del Ministerio Público del año 97, dice que la carga de la acusación es nuestra. Esto es afina al mandato del artículo 120, que dice defensa de la legalidad y representación de los intereses generales de la sociedad, que nadie sabe muy bien qué es eso, pero por lo menos seguro es también la representación del interés específico de la víctima, como aquí se dijo. Bueno, tenemos una carga, tenemos el onus probandi, lo que no tenemos son las herramientas ni los fierros para llevarlo adelante durante la investigación, porque resulta que hay un señor que es un poco juez y un poco fiscal, que se llama juez de instrucción, que tiene esta carga. Bueno, esto se ha transitado largamente, me parece que lo que en su momento los jueces consideraban como una capiti diminutio, una pérdida de sus jerarquías. En tribunales se decía, los que han pasado por tribunales hace 25 años, que más o menos cuando yo entré, que después de Dios venía el juez de instrucción. Y algunos jueces lo repetían graciosamente. Estoy seguro que los jueces de instrucción hoy se avergüenzan de que alguien mencione ese tipo de, apelativos virreinales. Esto me parece que tiene que ver con la maduración política, con los años de democracia transitada y su impacto sobre nuestro campo, digamos, nuestro campo de acción y nuestro campo del saber. Ahora, esto me parece que está más o menos fuera de discusión. Algunos asuntos que son matices. Voy a quiénes son los actores que pueden acusar. Yo no comparto los prejuicios que se tienen aquí respecto a la extensión o la amplitud de los roles de la víctima en el acompañamiento, pero sobre todo en la sustitución del fiscal como órgano acusador. Me parece que el debate de si el querellante es un querellante por adhesión o un querellante autónomo es una discusión que ha ido gradualmente saldándose con la propia jurisprudencia sobre el incremento de las potestades que se le ha dado a la víctima actualmente en la figura del querellante, que ya no podemos decir que hoy sea un querellante por adhesión en términos clásicos, hoy es bastante más que eso, y en la incorporación inclusive de asociaciones, digamos, en una representación real de intereses colectivos o intereses difusos en el rol de la acusación. De modo que la potenciación del rol de la víctima como garante, digamos, del impulso de la acción, por default, porque así está establecido en el anteproyecto, digamos, por default del impulso del propio fiscal, me parece que no debe agraviar a nadie y es un reaseguro. Del mismo modo que el establecimiento por una ley complementaria o por el mecanismo que se considere pertinente de algún fiscal especial, digamos, inclusive las figuras del acusador popular que existen en el derecho comparado, que sustituyan también por default al fiscal del Ministerio Público en aquellos casos en los cuales no haya una víctima identificable, digo, en los tantos delitos que no tienen una víctima tangible, directa, sino que la víctima es la sociedad toda. Me parece que si es considerado un reaseguro y se decide legislar sobre eso, nadie podría sentirse agraviado en este sentido. Me parece que hay un conflicto, el conflicto siempre es, no es la mera infracción a la ley, digamos, esta es una visión totémica de la ley, me parece que hay que entender que el conflicto involucra a intereses que hay que identificar siempre o a personas concretas. Cuando las personas concretas son identificables, tienen capacidades de accionar en el juicio, cuanto más capacidades tengan, el Estado debe correrse y concederles la posibilidad de que accione. Y en el caso además en el cual, por la lógica también, selectividad dentro del proceso, digo, no tiene las mismas capacidades de accionar quien tiene recursos para contratar a un abogado y tener asesoramiento jurídico que el que no lo tiene. La misma acción de la defensa pública, por ejemplo, hoy ha instaurado oficinas que patrocinan las querellas para acompañarlos en aquellos casos en los cuales quiere reforzar inclusive la acción de la Fiscalía. Y me parece que en este sentido la cultura organizacional de nuestras instituciones, digo, tanto la defensa pública como el Ministerio Público, ha dado pasos en el sentido del anteproyecto que está en tratamiento. Por eso yo discrepo en alguna medida acerca de que los actores del proceso no estemos tan preparados para afrontar este desafío. Yo creo que los actores del proceso
estamos bastante preparados para enfrentar este desafío y creo que este desafío además está como breva madura en este momento porque los actores estamos preparados. Digamos, hay una situación en la cual los distintos representantes de los sectores involucrados están dando una opinión favorable y esto no fue siempre de este modo. Y estos proyectos son el sedimento de una enorme cantidad de proyectos de muchísimo estudio, un tema que vino junto con la democracia al debate público. Pongo como ejemplo simplemente, digo, lo que más me concierne, porque lo conozco por experiencia personal, pero por supuesto no me concierne solo a mí, ni mucho menos. El Ministerio Público ha tenido que afrontar el desafío de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Esto ha roto con las escalas, con la morfología y con la carga de trabajo histórica del Ministerio Público, desde luego, y también de los tribunales. Esto ha, digamos, demandado un esfuerzo de reconfiguración de nuestras prácticas, en la cual los fiscales, en muchísimos casos, hemos tenido que llegar a juicio, no en situaciones de un sistema acusatorio, en verdaderas situaciones de citación directa, quiero decir, de presentarnos ante los tribunales con la propuesta de prueba a ser producida directamente en la audiencia, porque lo que recogíamos como prueba para el debate no venía de las instrucciones, sino que aparecía de otras fuentes convergentes que no tenían nada que ver con el sumario. Digamos, no existía literalmente, aunque existieran toneladas de papeles, un sumario judicial. Podían existir toneladas de documentación dispersa, en papel, digital, y algunas que aparecían durante el debate. Esto me parece que a los fiscales, por lo menos a una buena cantidad de fiscales y en todo el país, nos permitió cobrar una versatilidad y una dimensión de otras formas del proceso penal que no teníamos en nuestras tradiciones. ¿Es hijo de la necesidad? Sí, desde luego, por suerte, digamos. Nos apareció un desafío, lo tuvimos que abordar, enfrentar, y eso ha, digamos, hecho una reingeniería por la fuerza de nuestras capacidades, de nuestra cosmovisión del proceso, y también organizar también nuestros recursos. Para los fiscales que trabajamos en juicio de lesa humanidad, trabajar en equipo de fiscales es lo natural, eso es lo natural. No el fiscal, digamos, que se ve a sí mismo como un espejo del juez, que sí es el juez natural como una garantía de la Constitución. Simplemente porque si no trabajamos así no podíamos hacer el trabajo. Así que esto es hijo de la necesidad, no hijo ni del espíritu colaborativo, que también hay, ni de nuestras capacidades especiales. No, hemos tenido que aprender porque la necesidad se impuso. Enhorabuena. Bueno, esto, digamos, en cuanto a identificar, me parece, a identificar esto, yo, bueno, ya que estamos hablando del tema de los fiscales, me quedo acá para no tener que ir y volver sobre los temas. Sobrevuela evidentemente la cuestión de qué rol le cabe al Ministerio Público en el nuevo diseño de investigación y enjuiciamiento. A mí me parece que no cabe ninguna duda que, tal como lo prevé la Constitución, el Ministerio Público tiene una misión muy concreta establecida en el artículo 120 y tiene una conducción unipersonal, porque así lo establece en la parte orgánica cuando se establece el sistema de designación de quien es su titular. Lo demás está sometido a la reglamentación legal. Tenemos una ley del Ministerio Público que claramente es una ley que obedece a un momento determinado, tan falible como que la ley regula roles antitéticos, el de la defensa pública y el de la acusación pública. Estamos mejor que alguna provincia que tiene un jefe común para la defensa pública y para la acusación pública, así que lo nuestro es malo, pero es un poco mejor que eso, podría ser mejor, no cabe ninguna duda. Ahora, me parece que es de perogrullo y no puede pensarse de otro modo que, siendo un órgano que tiene esa conformación, digamos, de órgano, digamos, nosotros no somos una constelación de fiscales, aunque lo fuimos hasta hace poco, y que tiene un mandato de unidad de actuación que la doctrina, digamos, reconoce desde antes que existiera siquiera en la Constitución reformada del 94, y que tiene una coherencia interna, tiene que actuar bajo una conducción coherente. Porque si no, simplemente lo que no se puede cumplir es tener una política de persecución penal. No hay política criminal a cumplir, que es un mandato que tiene la ley orgánica del Ministerio Público, si no hay, digamos, un sistema
jerárquico en el cual se tracen directivas generales sobre las cuestiones de persecución penal. Y menos puede haberla cuando, además, ahora estará en danza un cometido central de los fiscales, como es impulsar o resignar el impulso de la acción, lo cual tendrá que estar estandarizado por resoluciones de orden general respecto a campos de delitos, y los fiscales deberán rendir explicaciones o establecer un sistema de consulta, digamos, lo que es interno, lo que no está regulado en el código, desde luego, sobre cuándo la resigna y cuándo no. A mí me parece que el código establece un sistema que está a mitad de camino entre un sistema de oportunidad amplio y un sistema de oportunidad reglado. No es absolutamente discrecional, está reglado de un modo moderado. Pone en la cabeza de los fiscales, digamos, esa decisión bajo hipótesis muy razonables, muy prudentes, y además la discrecionalidad a la que se alude siempre en la mención, digamos, de qué podemos hacer o dejar de hacer los fiscales con estas potestades, y en las reglas de transición, que estos son, al fin y al cabo, el famoso artículo 34, digamos, un modo de organizar el trabajo durante la transición. Todo eso está sometido a los controles que establece la propia ley orgánica. Ahora, claro, digamos, el artículo 120 dice: el Ministerio Público cumplirá los cometidos que ahí están previstos en coordinación con las demás autoridades de la República. La propia ley orgánica establece la creación de la comisión bicameral y la realización del informe anual del Ministerio Público. Digamos, el Ministerio Público realiza un informe anual desde que la ley del año 97 se sancionó. Están en llamas en este momento todos los fiscales del país, porque es la época en la cual se está entregando el informe anual, que en una época era un libro muy grande, que era una botella que se arrojaba al mar, porque la comisión bicameral no existe. Ahora es digital, porque por lo menos no gastamos guita, ya que vamos a tirar a la nada misma. Ahora, esa es la instancia de control político del Ministerio Público desde su cabeza hacia abajo. Digamos, si la procuradora o el procurador, quien sea, en cualquier situación, digamos, incumple sus deberes específicos, hay una instancia de control político establecida por la ley. Yo, digamos, sin una pizca de ironía, digo que ojalá, digamos, los 10 proyectos que están ahora en la Comisión de Peticiones, Poder y Reglamento de la Cámara de Diputados, que son más o menos parecidos todos, algunos más completos, otros menos completos, tengan cursos, se cree la comisión bicameral, los señores legisladores hagan las observaciones y los aportes, y nosotros demos todas las explicaciones del caso, porque es lo que dice la Constitución. El Ministerio Público no puede ser un Estado libre asociado en un cuarto poder del sistema republicano. Digamos, hasta ahora la tríada de Montesquieu no la vamos nosotros a transformar en un cuadrilátero. Por eso tiene esas terminales dirigidas hacia, lógicamente, el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo nos provee a nosotros la herramienta de la investigación material, con la que trabajamos desde hace muchos años. No es verdad lo que se dice acá, no trabajamos con la policía. Nosotros trabajamos hace muchos años con la policía en las instrucciones sumarias del artículo 353 bis, que es un sistema de enjuiciamiento abreviadísimo. Trabajamos en la delegación de las causas cuando el juez se le antoja delegarnos las causas, que además es... El doctor Donoso Castex, que es el fiscal de instrucción, dice que tiene una enorme carga y tiene razón. Pero eso sucede, el promedio de la delegación en todo el país es más o menos del 60%. Es decir, los fiscales ya sabemos, porque la necesidad se nos impuso, lo que es conducir estratégicamente desde la visión jurídica una recolección de pruebas para ir a juicio, porque nos delegan las causas, menos en la capital, donde se delega nada más que el 6%, lo demás se lo quedan los jueces. En la Justicia Federal de la Capital Federal, el 6% de las investigaciones, la hojarasca, va a los fiscales federales de la capital. Lo demás lo tienen los jueces. Los fiscales federales de la capital van a tener que entrenarse un poco mejor para afrontar, eso es cierto. Ahora, digo, ahora tenemos la delegación Ministerio de Ley de los delitos de autor desconocido, y además, si tenemos ganas, porque no nos gusta cómo investiga el juez, tenemos ganas de investigar nosotros, nos vamos en paralelo y investigamos por el artículo 26 de la ley orgánica. El sistema de investigación es un cocoliche, ustedes ven, pero en ese cocoliche hemos tenido que aprender a hablar varios idiomas, entre ellos la de la investigación conducida por el fiscal. Lo que hace el anteproyecto es racionalizar todo esto, ordenar. A mí no me gusta la idea de establecer distintos procedimientos de acuerdo a la gravedad del delito, porque se supone que estamos partiendo de un sistema de enjuiciamiento acotado. Siempre el sistema de excepciones es un sistema que establece categorías
que establece categorías que luego permiten ingresar en circunstancias, digamos, excepcionales a muchas otras categorías. Y la doctrina de la excepción ya sabemos que es intrínsecamente peligrosa. El Código tiene sabiamente una previsión sobre los delitos complejos. Se establece la posibilidad de que el sumario dure 2 años en la investigación de delitos complejos, extiende hasta 6 años todo el juicio, con lo cual lo que está concediendo tácitamente es que no se van a cumplir los plazos para la citación de la audiencia y que los recursos van a alargar el proceso, porque si 2 años pasamos a 6 o si de 1 año pasamos a 3, hay una cierta consideración sobre que el sistema recursivo puede hacer un poco de agua. Pero aún así, y con cierta abreviación de los tiempos del secreto, porque en una investigación que sea tan compleja, los tiempos del secreto, que creo son de 60 días, parecen breves. Digo, si uno tiene una causa de narcotráfico proactiva donde tiene que escuchar una operación en curso de narcotráfico y sé de lo que les habla, que puede estar 6 meses en preparación, 60 días de secreto es muy poco, porque si hay una filtración y alguien tira un globo para entrar en el secreto de la causa, después de los 60 días lo que se nos terminó es la investigación. Y además se enteran de todo lo que hicimos. Y eso pasa. Digamos, ahí tal vez habría que revisar la potestad de extender el secreto acorde con la gravedad que permite extender la investigación penal preparatoria, ¿no? Pero bueno, como verán ustedes, son todos asuntos para mí absolutamente matices. Me parece muy bien que se prevea que la investigación compleja tenga una extensión de los plazos también para las partes, para recurrir y para evaluar, porque si no lo que aparece es la doctrina esta perversa de los plazos ordenatorios. El maestro Mayer lo mencionó como si estuviera describiendo un fenómeno de la naturaleza. Bueno, parece que los plazos son ordenatorios. No, la doctrina de los plazos ordenatorios la inventaron los jueces para no cumplir los plazos. Es una doctrina de autobeneficio. Los plazos no son ordenatorios, los plazos son los plazos. Digamos, no se puede asumir la irracionalidad del legislador, cuya racionalidad se prevé según la doctrina de la Corte de toda la vida, diciendo que los 5 días para resolver, los 6 meses de la duración del sumario, los 180 días del secreto, son, orientativos, son más o menos, si quieren los cumplen, si no, no los cumplen. Y después, a la par de eso, se es inflexible sobre el tiempo de la detención preventiva, o se establece que el ciudadano tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Bueno, entonces, ¿tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable? ¿Y por qué somos tan laxos al concederle al Estado el cumplimiento de los plazos que el propio Estado se autoimpuso cuando legisló? Es una doctrina bastante perversa de autocomplacencia para no cumplir los plazos. Y me parece que en este sentido, instalando 2 categorías realistas en un sistema de investigación y enjuiciamiento, lo que se hace, y previendo sanciones graves para quien no cumple los plazos, lo que se hace es poner de nuevo, romper esta disociación entre el discurso normativo y la autojustificación de sus transgresiones en los hechos, ¿no? Eso me parece interesante. A mí, respecto a la cuestión de 2 o 3 observaciones. Hay ahí un detalle nada más. Me parece muy bien la cuestión de la separación, de la cesura de los juicios, la separación entre la acreditación de la materialidad del hecho y la culpabilidad y la determinación de la pena. Porque la práctica ha hecho que la pena, y algunos jueces en una época bromeaban sobre esto, fuera del reino de la arbitrariedad. Decir si a una persona se le imponía el mínimo de la pena, la mitad de la pena, era cuestión de estilos, de gusto de los jueces, pero no había un contradictorio. El condenado no tenía posibilidad de discutir por qué razón proponía su parte que la pena fuera el mínimo, pedía la pena mínima, lo hacía en el alegato, pero era un tema periférico, secundario al debate sobre los hechos y la culpabilidad. La contraparte, si quería, le respondía, si no, no le respondía. Y me parece que nuestra disciplina se llama derecho penal, los tribunales son penales, la pena singulariza y define, le pone el nombre a nuestra práctica. Dejemos de lado cómo termina toda esta historia, en qué mazmorras termina el producto de este proceso del que estamos hablando, y elevando a una categoría tan bella, termina en un lugar bastante más desangelado que esto. Pero pensemos, la pena, que es el dato singular de la rama del derecho que nos ocupa, es un asunto secundario en el debate. Me parece que ahora
cobra la jerarquía que merece. Ahora, el ofrecimiento de la prueba está previsto en la audiencia preliminar junto con el ofrecimiento de la prueba sobre la materialidad del hecho y la responsabilidad de los acusados. Y la verdad es que del debate podrían salir elementos relevantes para determinar la pena. Es más, se supone que un juicio muestra una cantidad de elementos que aparecen en el juicio y son los que sirven para acreditar o no acreditar la materialidad del hecho, la extensión del daño, en fin, todos los elementos de ponderación del artículo 40 y 41 del Código Penal. Es un detalle con ofrecer una nueva oportunidad de ofrecimiento de la prueba en la previa de ese segundo juicio, digamos, tal como está previsto, el tema estaría saldado, pero me parece es un detalle que pondría, digamos, la posibilidad de la plena prueba por parte de los interesados respecto de la cuantificación de la pena. En general están los dos temas que ya son clásicos de debate, la conmoción social del hecho y la posibilidad de la suspensión del juicio a prueba para los inmigrantes. Voy a la cuestión de la conmoción social del hecho, concuerdo que es una desafortunada inclusión en el anteproyecto. Es una desafortunada inclusión por su historia, por su génesis, digamos, esto viene de la mano de la conmoción social del hecho. La incorporaron entre los impedimentos de la excarcelación los expertos en la fabricación de terror social. Esto vino con la dictadura, en las primeras semanas después de la dictadura, el discurso era nos están aterrorizando, lógicamente la conmoción social de los hechos era el discurso público. Digo, el discurso público era tales personas que nosotros identificamos están conmocionando a la sociedad. Ergo, no los excarcelamos. Por supuesto que tenían otros métodos bastante más sumarios y no era el Código Penal en sus establecimientos ordinarios, aquellos con los que podían recurrir, pero también estaba instalado ahí. Su reincorporación me parece desafortunada, sobre todo en estos tiempos donde la producción de pánico es un insumo comercial por parte de los medios de comunicación y un insumo de discusión política. Entonces, el hecho en sí mismo conmociona más o menos por la intervención de un mediador que no es ni el hecho ni el autor, sino el uso que se le da. Supongo que bueno, es todo lo que yo tengo para decir sobre este asunto. Sobre el tema de los inmigrantes. Ahí hay un tema para ver. Tal como está planteado, es una ampliación de las hipótesis de impedimento de ingreso o impedimento de permanencia en el país de la ley de migraciones, que ha sido elogiada aquí en otras jornadas con toda justicia. Quiero decir con esto, la posibilidad de que un extranjero no ingrese a la Argentina o que no pueda permanecer en la Argentina es una potestad que todos los estados reconocen en su ordenamiento y también la República Argentina en una cantidad de hipótesis, muchas, de las cuales se hace uso en la aplicación del derecho penal administrativo. Esto es claramente una cuestión de derecho administrativo, de hecho las instancias de apelación son esas, cuando hay apelación judicial frente a las resoluciones de la autoridad administrativa. Uno podría ver esta incorporación en la hipótesis de la suspensión del proceso de prueba como una ampliación, pero a mí me parece que aquí, antes de hacer una crítica a la norma, el problema es que estamos no hablando ya de la regulación del fenómeno de la migración, sino que estamos incorporando dentro del Código Penal una subcategoría que son los migrantes. Y esto me parece que tiene una carga ideológica mucho más pesada que los defectos de la virtud que pueda tener en sí mismo la regulación tal como está presentada. Digo, en la República Argentina, empezar a hablar de extrañamiento de los inmigrantes, identificarlo con la comisión de delito, es abrir una puerta que no sabemos qué tan lejos nos va a llevar. Pero además de esto tiene algunas inconsistencias, a mi entender. La inconsistencia que tiene es, la primera, que establece una discriminación a favor del extranjero. Cuando habla de la posibilidad de aplicar la suspensión del juicio a prueba a los extranjeros detenidos en flagrancia y no le pone un tope, le da un tope de pena, le da una posibilidad de acogerse a una modalidad de suspensión de juicio a prueba a un ciudadano extranjero irregular, porque si es regular no tiene esa posibilidad, que no tiene un ciudadano argentino o
un extranjero regular. Quiero decir, por ejemplo, una persona que entró a la Argentina y de paso si podía se choreaba algo y dentro de los 30 días que tiene para estar acá paseando como turista, es decir, está regular en la Argentina, lo agarran afanando en un supermercado, perdonen si perdí la elegancia, pero es la hora en el lenguaje, ese tipo está regular en la Argentina. Pasó a ser irregular en la medida de que ingresó al sistema penal. Con lo cual termina premiando de algún modo aquel que está irregular porque le da una posibilidad de suspensión de juicio a prueba que no tiene aquel que está regular. Claro, pero el que está regular se podría acoger a la suspensión de juicio a prueba común para todos, la que está un artículo antes. La pregunta que debería hacerse entonces, el inmigrante irregular que comete un delito grave, cualquier delito grave, y es atrapado en flagrancia, es, no, mire, yo no me quiero ir de la República Argentina, tráteme como manda la Constitución, como a los demás habitantes, y permítame, en el caso de que sea un delito menos grave, la suspensión del juicio a prueba conminada con una pena de 3 años. Si es más grave, la posibilidad es, bueno, yo me quiero ir. Yo lo acepto, el fiscal podrá decirle que no. Pero además, esa hipótesis está condicionada también a las cuestiones de reunificación familiar, que están contenidas en la ley de migraciones. Digamos, todas las sanciones administrativas previstas en la ley de migraciones se subordinan a un interés superior que es la integración familiar, ¿no? Lo mismo dice el artículo, a ver cuál era, 35, creo. Sí, 35 lo dice en algunos de sus párrafos, mientras no se vulnere el derecho de reunificación, la expulsión del territorio nacional siempre que no se vulnere el derecho de reunificación familiar. O sea, también rige acá. El extranjero es el que puede elegir. Si él es él el que puede elegir, ¿por qué el Estado lo va a condicionar? Digo, es él el que elige. Imaginemos que el extranjero que cometió un delito esté con su familia y diga, mire, yo prefiero irme de la República Argentina, dejo a mi familia aquí, que se gane el sustento legítimamente, no hagamos el principio de intrascendencia de la pena, no trascienda a mi familia. No es una pena, pero de hecho es una pena, digamos, la sanción que el Estado recae sobre mí, que mi familia, mis hijos hagan su vida acá, yo me retiro y de entre 5 y 15 años regreso autocorregido. No, pero esto vulnera el derecho de reunificación familiar. Bueno, me parece que acá hay dos planos, digo. Uno es no considerar que la desafortunada inclusión y la desafortunada formulación de esta instancia de suspensión del juicio a prueba, que es la pena del destierro, no es ninguna suspensión del juicio a prueba, es la incorporación de la pena del destierro para una persona que todavía no fue condenada, pero que, bueno, está muy cerca de ser condenada en el caso de flagrancia, o que, bueno, más o menos nos importa poco porque es una pena menor, que este asunto, digamos, no nos haga banalizar un fenómeno real, que es un fenómeno que no merece un abordaje diferencial en el Código Procesal, sino una tarea eficaz de los órganos de seguridad estratégica, como la Dirección de Inteligencia Criminal, que es el órgano que se encarga de estos temas por la Ley de Seguridad Interior y por la Ley de Inteligencia Nacional. El único órgano que puede tener, por la propia Ley de Inteligencia, es el único órgano que puede hacer trabajo de seguridad interior respecto de cualquiera de los fenómenos delictivos que existan en un sentido de prospectivo, ¿no? Digamos, de proyección hacia el futuro a partir de los datos acumulados. Es una sola tarea. Lo que yo sé sobre esto no se lo puedo contar a ustedes porque está bajo el secreto de esa misma ley. Me parece, quiero decir, que tiene los perjuicios esta inclusión de qué puertas abre y contra qué buenas tradiciones argentinas va, y además que es inútil. Las dos cosas a la vez. De manera que esas son mis observaciones respecto a este tema. Creo que sí que tiene, y termino en breve, prometo, el código tiene algunas otras cosas que son interesantes, ¿no? Yo no me alarmaría tanto por este aparente cambio de campo entre normas que son del derecho de fondo y el derecho de forma, porque la verdad es que, como ya se dijo acá, el derecho penal se lo llama derecho sustantivo y al derecho procesal se lo llama derecho adjetivo, pero no hay nada más sustantivo que el derecho procesal, porque francamente sin derecho procesal el derecho penal no toca a nadie. Pero además hay instituciones
que son híbridas. Y pensemos, por ejemplo, en la prisión preventiva. Las condiciones del dictado de la prisión preventiva es claramente una facultad que tienen los ordenamientos locales, digamos, el código que rige en la Ciudad de Buenos Aires y cada código de provincia dice en qué condiciones se dicta la detención preventiva. Pero la condición de cese de la prisión preventiva por el paso del tiempo lo rige una regla de fondo que todas las provincias han reconocido como de aplicación, que es la famosa ley del 2x1 en su versión original y en su versión reformada. Y además, la modalidad del cómputo de la prisión preventiva la rige el Código Penal. Esto ya antes eran 2x1, ahora es 1x1, es decir, la forma en cuánto vale un día de detención preventiva frente a la condena lo rige el Código Penal. ¿Cuándo debe cesar la prisión preventiva por su extensión irracional? Lo rige el Código Penal y el Código Procesal dice cuándo alguien va a la jaula o sale de la jaula. Veamos entonces que del mismo modo como la prescripción que dice que quién ejerce la acción y cuándo se extingue la acción, pero no dice más nada de cómo se juega el ejercicio de la acción, que sí lo establece el Código Procesal, son instituciones híbridas que están tanto en el campo del derecho de fondo como en el de derecho de forma. Entonces, no me parece que sea tan grave, salvo, lógicamente, cuando se plantea, que no se plantea en el anteproyecto, la posibilidad de que claramente el Estado federal se vaya sobre facultades indelegables de las provincias, como es el establecimiento del método de enjuiciamiento por el artículo 5 de la Constitución. Entonces, a mí me parece que en la medida de que el Código Procesal, que es literalmente un código federal más local para la Ciudad de Buenos Aires, establezca algunas reglas sobre aspectos que van encaballados entre lo procesal y lo penal, no agravia a nadie y que participan de la misma regla rectora de la vigencia de la regla más beneficiosa para el imputado, porque en la medida que forman parte del sistema de la reacción penal estatal, siempre el sistema, digamos, pro homine, el sistema pro imputado, es el sistema que debe regir. A mí no me parece un error de concepción que siempre rige la norma más beneficiosa para el imputado. Me parece una interpretación realista y moderna de cómo convive el sistema procesal con el sistema penal en la interacción social, ¿no?, del Estado con la sociedad. Así que sobre este tema yo no vería grandes dificultades. Lógicamente, en el sistema, que las provincias apliquen por ejemplo, un sistema de suspensión de juicio a prueba que establecido en el Código Penal, el artículo 76 creo que es del Código Penal, y que la Ciudad de Buenos Aires aplique otro que sea más beneficioso, porque al fin y al cabo establece la tesis amplia expresamente, no dice más que eso a diferencia del Código Penal, no generaría ninguna dificultad. Además, algunas provincias ya se han dado un sistema de resolución de los conflictos que incluso incorporan la sustitución de la pena, como Salta, que tiene sistemas de alteración de la reacción penal, asunto que en una mirada tradicional parecería ser un campo propio, estrictamente propio del sistema federal, y lo reguló, de algún modo reasumiendo tácitamente facultades delegadas en el gobierno federal, y algunas otras provincias tienen sistema de composición y sistema del principio de oportunidad, que es no ejercer la acción penal, que está prevista en el Código Penal, y el mundo no se ha caído y cada provincia se ha dado la respuesta más que considere más eficaz para su propia realidad, de modo que el orden federal haga lo propio con los delitos que son de su competencia, me parece igualmente sensato. Un par de cosas nomás. Es cierto que perviven algunas notas que nos han permeado de la Inquisición el auto de elevación a juicio, no se llama exactamente así, pero el auto de apertura de juicio, se llama auto. Son los autos de fe de la Inquisición. Si el lenguaje tiene una función performativa, cambiémoslo, porque de ahí viene lo de la palabra auto, que nadie sabe qué quiere decir, pero viene como el secretario viene del secretum, el auto viene de los autos de fe, donde en la plaza pública hacíamos esa ceremonia de expurgación del demonio. Ya tuvimos bastante Inquisición, a lo mejor si le cambiamos el nombre, nomás una cosita nominal, empezamos a terminar de sepultar esos fantasmas del pasado. El acta del mismo modo, es cierto,
pero también es cierto que el código establece otro sistema de registro y que relega las actas a un lugar no tan relevante. La videograbación o la grabación de herramientas tecnológicas más fidedignas, muy auditables, digamos, hoy es muy fácil saber si un registro ha sido alterado, más barato además y más rápido. En un procedimiento, la cámara subjetiva de un grupo de asalto, en un procedimiento de drogas, le da una visión de la cronología, de las conductas y de la verosimilitud, de la conducta de todos los actores y la verosimilitud de los secuestrados, que no le da un acta donde uno no sabe cuántos minutos después llegó el testigo al lugar del secuestro, un delito tan fácilmente inventable como la yuxtaposición de una persona con un objeto. De manera que las actas están realmente sacralizadas de un modo exagerado y está muy bien que se incorporen otros libres medios de prueba para acreditar la existencia del hecho. En este sentido me parece bien que el código habilita eso expresamente y lo pone en un espacio, digamos, prevalente. La mención, y ya termino, prometo, la mención de la consideración, digamos, de las singularidades culturales de los pueblos originarios en el método de resolución de los conflictos me parece muy valiosa. Y nos remite nuevamente a dos cuestiones. Una es cuál es la conducta prohibida, otra es cómo llegamos a descubrir o no descubrir si esa conducta existió y quién la cometió, qué es lo que hace el Código Procesal, pero apunta a un objetivo superior que es común, que es resolver el conflicto. Digo, cuando el Código Procesal ofrece herramientas para que el conflicto se disuelva, se encauce, se gestione, está atendiendo a un objetivo superior, que no es ni un interés solo singular de la víctima, ni el narcisismo del Estado que quiere penar para reafirmar su autoridad, sino bajar los niveles de la conflictividad social. Y en este sentido me parece que es un gran salto cualitativo ideológico. Un Estado democrático es un Estado democrático es un Estado que piensa en que el conflicto se extinga y con un juez austero, como el que hablaba el doctor Arbeta. Un Estado autoritario es un Estado que es capaz de seguir persiguiendo un delito en un conflicto que ya no existe más y que además tiene jueces que miden su poder por metro cuadrado de despacho, por cantidad de secretarias y por la altura de sus sillones. Por supuesto que el cambio del método procesal no va a cambiar solo esa cultura, pero es una condición de posibilidad para que esto exista, de manera que junto con este cambio normativo el desafío fuerte que tenemos es un reentrenamiento permanente hasta que todos los actores judiciales nos recuperemos de la colonia, que eso es lo que nos debemos ahora. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, renovamos. Gracias a ustedes también. Una pregunta quiere hacer el senador Morales. No, primero agradecer el aporte que estuvo bastante bien y vamos a esperar además el documento del CELS, pero a los representantes del CELS, la posición del CELS respecto al artículo 35 es que están a favor o en contra, o tienen dudas. En contra. En contra, Ok. ok. Genera incertidumbre. Sí. Ok, nada más. Y después, bueno, agradecerle al doctor Kraus también que se ha expresado muy bien sobre todos los temas del Código de Procedimiento, así que muchas gracias. Gracias, senadora Jiménez. Senadora Jiménez, Bueno, es un gracias. gusto escucharla su pregunta. Bueno, muchas gracias. A los tres en la mesa la pregunta es, ¿qué opinan sobre la intervención de la máxima representación de la Nación Argentina ante las solicitudes de extradición? Si tiene que continuar en manos de la Presidenta o tiene que ser trasladada al Congreso de la República Argentina. Lo estudiaremos, pero no, Yo tengo, digamos, a mí me gusta el sistema administrativo judicial administrativo que tiene la actual ley. El anterior era un sistema judicial puro, es un sistema de doble control. Yo comprendo donde usted, digamos, usted, sí. Cuando era gobernador de la provincia de Misiones, me tocaba justamente resolver los recursos administrativos de numerosos integrantes del sistema penitenciario federal que solicitaban su libertad anticipada, fundaban y argumentaban aquellos procesos. Lo mismo sucede con la Presidencia de la Nación Argentina en las causas de extradición. Es una situación muy compleja en cuanto a la responsabilidad individual que cada uno de nosotros carga, ungidos a través de la representación legítima y soberana del voto popular,
pero en lo personal, a partir de esa experiencia propia, considero que debería ser una acción en el ámbito del derecho contencioso administrativo que no esté en la figura de una persona, porque puede condicionar al Estado en su conjunto ante la arbitrariedad de las presiones, de las mafias, de los grupos de poder, de aquellos, y más en las causas federales, en las que son de una profundidad importante, no solo en lo que son delitos económicos, sino sobre todo en la lucha contra el narcotráfico. A eso iba orientada, porque en definitiva lo contencioso administrativo que se plantea en el proceso, en el Código Procesal Penal, con respecto a los, en este caso particularmente extranjeros o cualquier que cometa un delito federal en narcotráfico, termina siendo parte de una red mucho más trascendente que puede invocar hasta esa figura para poder ser extraditado o no a su país. A eso me refería, a eso iba dirigida la pregunta. Sí, yo entiendo de la libertad anticipada de los que cumplen pena, de los que están cumpliendo pena. Porque claro, en la extradición el sistema es otro, el sistema es la admisión, el juicio de extradición y el cumplimiento de la sentencia de juicio de extradición. Digamos, hay dos instancias administrativas políticas en donde quien conduce las relaciones exteriores de la nación decide si por el interés superior, digamos, de las relaciones internacionales, si esto se cumple o no se cumple. La cuestión, digamos, en el cumplimiento anticipado de la pena, la verdad que es la primera vez que lo pienso, no he tenido la oportunidad de pensarlo con anterioridad respecto a eso. Pensemos también que se trata de alguien que ha cumplido una parte importante de la pena, quiero decir, ¿no? No estamos hablando ya del inicio del proceso, pero honestamente es la primera vez que desde su perspectiva es la primera vez que lo pienso y no quiero dar una respuesta precipitada, no lo sé. Gracias, senador Morales. ¿Cómo es la agenda? Mañana, Mañana, a las 11. o sea, renovamos el cuarto intermedio a partir de las 11, nuevamente con expositores. Nosotros hemos pedido la presencia de la doctora Gil Carbó. El jefe de lo que está tramitando ese... Está tramitando la invitación. Bueno, ¿a quién lo mandó? A Lais con la nota. Bueno, se lo pedimos, en verdad, presidente, Bueno. Porque necesitamos la opinión de ¿Cómo no? la procuradora sobre un insistir. proyecto que tiene que ver justamente con la función de los fiscales. Insistiremos. Gracias. Bueno, hasta mañana renovamos el cuarto intermedio a las 11. Bueno, gracias. Perdón si me fui medio largo sobre el final.